apropiadas para... Se me olvida luego grabar y tenemos que repetir las clases. Pero bueno, qué gusto volverlos a tener. Bienvenidos una vez más a la clase de la Fundación. Les saluda Israel López, administrador del Centro de Estudios Noágidas de la Fundación Orahaim. Tenemos ya una semana sin clase, así que vamos a tratar de hacer un pequeño resumen, un refresh de lo que hemos visto en las clases pasadas, para que puedan, las personas que nos vean en YouTube y las personas que están aquí en la sala, bueno, recuerden exactamente de qué va la clase. Les recordamos que estamos en el curso de los 13 principios de fe de Maimónides. Nos encontramos ya en el principio número 4, que habla sobre la eternidad del Creador. Estamos ya estudiando el principio número 4, que habla sobre la eternidad de Dios. Y estamos empezando a sentar las bases de este principio. Los principios anteriores nos hablaron sobre su existencia, el principio número 1, el principio número 2 nos habla sobre su unicidad, el principio número 3 nos habla sobre su incorporeidad, y ahora vamos a hablar sobre la eternidad de ¿quién? De Akadosh Baruj Hu, la eternidad de Dios. Por lo tanto, este tema ya lo abrimos en la última clase que tuvimos, en la clase número 13 me parece. Ya tuvimos la oportunidad de abrir este tema y hoy vamos a profundizar más respecto de él. Pero para poder hacer una remembranza, un refresh de lo que vimos la clase pasada, vamos a traer un breve resumen que nos ayude a determinar qué es este principio de la eternidad de Dios, el principio número 4. Recordamos que el enunciado dice textualmente así: yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Yo tengo la convicción certera de que el Creador, bendito sea su nombre, es el primero y el último. Y este principio, como ya lo dijimos, habla sobre la eternidad. Y explicamos en varias ocasiones, y lo volvemos a traer a cuenta, que cuando hablamos de que algo es eterno, no solamente nos referimos a que existe y nunca dejará de existir, sino que existió previo a todas las existencias posibles. Es decir, no es que haya tenido un inicio y nunca tendrá un fin, sino que tampoco tuvo un inicio y que tampoco tendrá un fin. Esto quiere decir que Akadosh Baruj Hu, el Creador, existirá de manera constante y permanente. Será una constante en la existencia del universo. Sin embargo, como hemos visto en los principios anteriores, para poder sostener esto, tenemos que hacer un análisis lógico que nos permita llegar a comprobaciones o aproximaciones de esto para poder saber que por qué es un principio y si en verdad es un principio que podemos conocer a profundidad o simplemente es algo que se puede creer como se cree en Santa Claus y en los Reyes Magos. Para ello habíamos traído ya varios enunciados en la Torá, varios capítulos de la Torá para poder sostener esto y decir de dónde nos basamos, en dónde nos fundamentamos para decir que Dios es eterno. Abrimos el libro de Deuteronomio, capítulo 33, en su versículo 27, y ahí es donde nos dice que Dios es eterno, es decir, indica que Dios no tiene principio ni fin, la morada del Dios eterno. Es decir, que Dios no tiene principio ni fin y que Él es el creador de todas las creaciones y no existe nada que lo haya creado a Él. Y para esto nosotros tenemos que saber que Dios ha sido el primero. Y decíamos también en clases anteriores, ¿qué pasa que yo conozco de Dios? Yo conozco que solo existe un solo Dios, conozco de su unicidad, reconozco que no tiene cuerpo ni tiene forma, ya tengo claras estas partes, pero bueno, en realidad yo creo que Él ya existía junto con el universo. ¿Me hace esto un no monoteísta? Sí. Una persona que no comprende que Akadosh Baruj Hu, que el Creador, es lo primero antes de que existiera el mundo físico, tampoco podrá comprender cuál es el propósito de la existencia del mundo. ¿Por qué? Decíamos la clase anterior que si suponiéramos nosotros que Hashem ya existía con un mundo existente, estaríamos diciendo que el mundo es imperfecto. Es decir, que el mundo tal cual lo conocemos tiene errores, ya que no fue creado de la mejor forma posible, sino que fue creado de la mejor forma relativamente posible. No fue creado de la mejor forma absolutamente posible. Ahí abordábamos y traíamos el ejemplo de la persona que compra un terreno y en medio del terreno hay un pozo. Por más que él tenga un plano
tenga ya todo el diseño de una casa, tomando en cuenta todos los espacios del terreno, tendrá que ajustar este diseño a la existencia de esta característica, de esta falla, de este agujero en el terreno, para poder desarrollar su vivienda. Esto haría entonces que realmente no hiciera la casa de la mejor forma absolutamente posible, sino que la hizo de la mejor forma relativamente posible. ¿Por qué relativamente? Porque estuvo condicionado a los recursos que tenía a la mano para poder crear. De la misma manera trajimos otro ejemplo y dijimos, imagínate un pintor que a dos pintores que quieren pintar un paisaje, el mismo paisaje. Uno de ellos tiene acceso limitado a ciertos colores, a pinceles, a recursos, y el otro tiene una paleta de colores infinita que le va a permitir capturar de una manera más fiel la esencia del paisaje. ¿Quién va a tener el mejor trabajo? Evidentemente el que tenga mayores recursos para poder demostrar, para poder recrear este paisaje. Por lo tanto, si nosotros creemos que Dios existía ya en un mundo existente, estaríamos diciendo que Él creó el mundo a partir de lo existente, a partir de algo que ya estaba. Y por lo tanto, el mundo se puede considerar que tiene fallas, que está carente, es decir, que no está hecho de la mejor forma absolutamente posible, vuelvo a repetirlo, sino que está hecho de la mejor forma relativamente posible. Sin embargo, para poder destruir esto, no para destruirlo, más bien para poder debatirlo, mejor es la palabra más apropiada, y sentar qué es lo contrario, trajimos de explicación al versículo a los primeros versículos de la Torá sobre el libro del Génesis, conocido como Bereshit en hebreo, que habla y dice, en el principio Hashem creó los cielos y la tierra, y la palabra en hebreo de en el principio es Bereshit. Bereshit bara Elohim et hashamayim bet haaretz. Decíamos que la palabra Bereshit tiene una raíz en arameo que se dice, que se lee bara ashit, que significa creó seis. Y en el momento en el que la Torah dice creó seis, se refiere a los 6 puntos cardinales, tomando en cuenta norte, sur, este y oeste, arriba y abajo, es decir, que crea el mundo con volumen. Y trae a este mundo la existencia de todo lo posible. Es decir, que no solamente crea la materia, sino que lo primero que creó fue el espacio-tiempo para poder tener la existencia de la materia. Por lo tanto, no es que Dios existiera previamente con el mundo físico o con un espacio ya para poder construir, sino que Él mismo crea el espacio. Él mismo crea el espacio, el tiempo para poder crear el mundo físico y de ahí comienza toda la estructura del mundo. De ahí la importancia de reconocer que Dios creó el mundo a partir de la absoluta nada. Y esto es un fundamento de la fe monoteísta. Dios crea el mundo a partir de absolutamente nada y crea el tiempo y el espacio para de ahí empezar a crear el mundo. Existe en la actualidad estudios científicos que procuran caer en cuenta de cómo fue la creación del mundo, ya que deducíamos anteriormente que la materia era eterna, que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Sin embargo, en la ciencia moderna hemos descubierto que esto no es así, que en realidad las estrellas colisionan y se destruyen, que no son eternas y que la materia sí se puede crear, pero hay una partícula creadora, una partícula inicial, la cual creó la materia en general. A esta se le llama, comúnmente es conocida como la partícula de Dios. La partícula de Dios. Quien quiera estudiar esto puede ir a cualquier artículo científico en donde va a encontrar que este laboratorio es el sistema más complejo desarrollado por varias naciones, me parece que se encuentra en Suiza, que es un colisionador de neutrones que hace, con el cual están experimentando para poder crear justamente esta partícula inicial, la partícula que creó todo, toda la materia, todo lo existente en este mundo. Esta es la explicación desde la física. La Torah nos dice que el inicio de todo fue por la voluntad del creador. Pero la pregunta que nos hacíamos es, ¿qué fue lo que hizo que pasara a Dios de este Dios creador en potencia a este Dios creador en acción? Si bien entonces ya aceptamos que Dios creó el mundo y que el mundo no fue limitado por los recursos que él tenía, sino que él lo hizo de la mejor forma absolutamente posible, ¿por qué entonces Dios creó el mal?
¿Por qué Dios creó entonces el sufrimiento? ¿Por qué Dios creó entonces las guerras y las carencias? ¿Por qué Dios entonces creó el mundo con esta aparente imperfección que experimentamos nosotros? ¿Cuál ha sido el objetivo? Si Dios tuvo entonces todos los recursos a la mano para poder crear el mundo de la mejor forma absolutamente posible, porque es que el mundo aparentemente tiene una serie de carencias y una serie de errores tan grandes que permiten desigualdades sociales, estragos climáticos, que existen tanto dolor, tanta soledad en el mundo, porque aparentemente la humanidad está atravesando por una decadencia moral y espiritual cada vez más elevada, en donde existe una ausencia empatía, una presente ausente empatía, una contradicción, una ausente empatía de hacia el dolor ajeno. ¿Por qué parecería que en realidad este mundo no se encuentra existen muchas mejores formas y muchas mejores versiones imaginables de haber hecho este mundo, como para decir que Dios creó el mundo así? A ver, Israel, explícamelo, porque yo no lo entiendo. ¿Por qué si decimos que el mundo fue creado de la mejor forma absolutamente posible, eso quiere decir que Dios considera que el mundo en el que vivimos actualmente está bien? Es decir, que así es como debemos de vivir. ¿Por qué existe tanta hambre en el mundo? ¿Por qué existe tantos asesinatos, tantos feminicidios? ¿Por qué tenemos tanta desigualdad económica en el mundo, tanto universo polarizado? Si ustedes ven en el día de hoy, en la actualidad, nuestro panorama mundial, podría ser catastrófico. Podríamos tener una vista pesimista a lo mejor de lo que existe. ¿Por qué? Tenemos calentamiento global. Actualmente en México estamos pasando una ola de calor que ya ha durado 3 semanas, que llevamos más de 3 semanas con temperaturas de arriba de los 35 grados en absolutamente todo el país. En el país ya se han cobrado más de 10 muertes solamente por onda de calor, por el aumento de la temperatura. Y esto no solamente ha pasado en México, en meses pasados, en principios del 2023, sucedió en Italia, también el año pasado sucedió en España. Tenemos una creciente ola de calor, el planeta se está calentando cada vez más. Si nos vamos a conflictos bélicos, aún tenemos un año, ya casi 6 meses con la guerra de Rusia y Ucrania, en un conflicto en el cual muchas personas han sido desplazadas de su lugar de vida por la aparente conquista, colonización o resistencia de dos poderes políticos que buscan aplazar, agrandar su territorio. Tenemos un colapso del dólar. Parecería que el mundo se está desdolarizando. ¿Por qué? Porque cada vez el dólar está perdiendo valor. Existen grupos económicos que se están consolidando en la actualidad para poder tener una nueva moneda que sea la que impere en los comercios internacionales. Es decir, estamos ya viendo más el comercio de región más local que global. Ya estamos buscando ser tratados de libre comercio que impliquen relaciones comerciales regionales más que mundiales. ¿Por qué? Porque buscamos tener un libre mercado para poder tener una misma moneda en común. El dólar ya está perdiendo valor. Y todo esto parecería que va a afectar mi bolsillo. ¿Qué tengo que hacer si tengo cuenta en dólares? Si vivo en Estados Unidos, me voy a ir a la pobreza. La Reserva Federal va a aumentar la tasa de interés. ¿Qué estoy haciendo? ¿El mundo está bien? ¿Estamos viviendo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y a esto nos lleva la pregunta de, si Dios creó el mundo de la mejor forma absolutamente posible, ¿cuál es la razón por la que por la que el mundo está así? ¿Por qué existe este aparente mal? ¿Por qué existe esta aparente ausencia? ¿Por qué existe esta aparente carencia, estas guerras, este dolor? La respuesta la vamos a encontrar en el libro del Midrash, en el que dice así: cuando una persona visita un palacio construido por un rey, sobre la crítica al palacio, podrían existir los siguientes enunciados. Sería más bello si el techo fuera más alto, sería más hermoso si los pilares fueran más gruesos, se vería más ostentoso si la fachada fuera mucho más grande. Sin embargo, cuando hablamos sobre la creación de Akadosh Baruj Hu, este tipo de enunciados no caben en reflexiones de este género. ¿Por qué? Porque el Ramjal nos dice que Dios creó el mundo de la mejor forma absolutamente posible. La Torah nos dice que respecto a su creación, vio Dios que todo era top.
todo era bueno. Esto está escrito en Génesis capítulo 1, versículo 31. Cuando Akadosh Baruj Hu termina de hacer toda la creación, él dice, y vio Dios que era todo ¿qué? Todo bueno. No vio mal en él. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces todo lo que él creó, todo lo que se desarrolló, está hecho ¿para qué? Para el bien. Todo es providencia de lo bueno. Todo es providencia buena. Esto quiere decir entonces que la realidad que se nos presenta a nosotros es una realidad que en realidad es buena, pero tenemos una visión parcial o limitada de este bien absoluto que Dios creó. Es decir, que si el mundo fue creado con absoluta, fue creado de la mejor forma absolutamente posible, y la reflexión que hace Dios después de ver su creación es que todo es bueno, porque no podemos tener una mejor forma de haber hecho el mundo porque fue hecho de la mejor manera. Entonces, Dios creó el mundo de la mejor forma posible porque existe la posibilidad de apreciar lo bueno en este mundo, pero tenemos una visión limitada y segmentada de la realidad. Es decir, no alcanzamos a observar la pluralidad del Dios, sino que más bien no alcanzamos a apreciar la unicidad de Dios en este mundo, sino esta pluralidad que aparentemente muestra cosas en desequilibrio, carentes, con falta, con dolor, con injusticia. Por eso es que nos hacemos esta pregunta: ¿por qué existe el mal o el sufrimiento o el dolor en el mundo si el mundo fue creado de la mejor forma posible? Sin embargo, este pensamiento, si no es bien desarrollado, podría hacernos pensar lo siguiente, que esto es muy importante. Ok, entonces, si Dios creó el mundo Tov, es decir, si Dios creó el mundo bueno y todo lo bueno proviene de Dios, sería lógico deducir entonces que lo malo proviene de otra fuente, que proviene de otro lado. ¿Podría la persona entonces decir que todo lo proveniente bueno viene de Akadosh Baruj Hu, pero que todo lo malo es de otro, del que proviene lo malo? Esto, sin embargo, la Torah nos dice esto es un completo error. ¿Por qué? Porque el monoteísmo de la Torah nos enseña todo lo contrario, que tanto lo bueno y tanto lo malo vienen de Akadosh Baruj Hu, ya que todo es absolutamente proveniente de la misma fuente, de la misma usina, como lo habíamos visto ya en las clases del principio número 2 y del principio número 3. Es decir, que no existe una fuente contraria al Creador que esté gestando o pugnando una batalla constante o eterna por el dominio del mundo, como es estampado en algunos otros sistemas religiosos. Desde el monoteísmo de la Torá no existe esta pugna, no existe esta pugna entre una fuerza contraria, ajena, desproveída de la existencia controlada del Creador. En el monoteísmo de la Torá explican los sabios que todo proviene de la misma fuente, todo proviene de Akadosh Baruj Hu, todo proviene del Creador, y es Él el que prodiga absolutamente todo lo bueno. Así lo dice Isaías en su capítulo 45, cuando dice: yo formo la luz y creo la oscuridad, yo hago la paz y creo el mal. Así lo dice Isaías capítulo 45. Yo formo la luz y creo la oscuridad, yo hago la paz y creo el mal. Por lo tanto, el monoteísmo de la Torah nos enseña que no es apropiado y no es correcto creer que lo malo proviene de otro lado, porque todo proviene del Creador. Entonces, casi que volvemos a la misma pregunta. Ok, el mundo fue creado por Akadosh Baruj Hu de la mejor forma absolutamente posible, y esto malo que existe del mundo no proviene de alguien ajeno al Creador, sino que también proviene de Dios. Pese a que Dios miró y toda su creación dijo que esto es bueno, lo malo que nosotros podemos percibir no proviene entonces de otra cosa, sino que también proviene de Dios. Bueno, y entonces, si Dios creó el mal,
¿Yo puedo comprender entonces la existencia de este mundo? Es decir, si Dios creó lo bueno y lo malo, esta aparente dualidad, yo puedo hacerme la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo por el que entonces Dios creó al mundo? Para que existiera lo bueno y lo malo. Si su objetivo no fue para poder hacer un mundo perfecto, aparentemente imperfecto ante mi perspectiva, ante mi óptica, entonces, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Cuál es el objetivo de la existencia del mundo? ¿Para qué Akadosh Baruj Hu creó este mundo tan lleno de complejidades? ¿Que no podemos seguir existiendo dentro de él sin tener que experimentar esta vida llena de dolor y sufrimiento? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios pasó de ser un creador en potencia a ser un Dios creador en acción? Para esto, vamos a abrir el libro de Derek Hashem, El Camino de Dios. El libro de Derek Hashem, El Camino de Dios, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, vamos a abrir el libro en su capítulo número 2. En su capítulo número 2, en donde vamos a encontrar la respuesta a la pregunta, ¿para qué Dios creó el mundo? ¿Cuál es el objetivo de la creación, entonces? Y aquí voy a leer esta lectura que en un primer momento va a ser un tanto críptica, va a costar trabajo comprenderla, pero después voy a detenerme punto por punto a explicar con ejemplos para poder determinar claramente el objetivo de la creación desde la explicación de el Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, el Ramjal. Y dice así el capítulo 2, respecto al objetivo de la creación. Y así dice literalmente, respecto al objetivo de la creación. Ahí está la respuesta. He aquí, el propósito de la creación fue el beneficiar a otros con la bondad del santo bendito sea. He aquí que el propósito de la creación fue el beneficiar a otros con la bondad de Akadosh Baruj Hu. Y he aquí que solo Hashem es la perfección verdadera. Cuando hablamos de perfección, estamos hablando de un ser completo que no admite carencia. No estamos hablando de lo perfecto en términos de belleza, no estamos hablando de lo perfecto en términos de arte, estamos hablando de lo perfecto en términos de completitud. Es decir, que es algo que no tiene carencia. Regularmente cuando nosotros observamos algo perfecto es porque es algo completo, algo acabado, algo en su última fase. Cuando nos hacemos referencia entonces a creador, estamos hablando de la perfección en términos de completitud. Es un ser que no admite carencia, que es perfecto dado que no tiene una carencia alguna, que le requiera una parte, un complejo, una parte o algo que lo complemente exterior a él. Él es completo en todos los sentidos. Por lo tanto, he aquí que esta perfección, es decir, esta existencia que no admite carencia, libre de toda imperfección o de toda carencia, que no hay otra, y que no hay otra perfección como la de él en absoluto, resulta entonces que cualquier imperfección imaginable no es una perfección verdadera, sino que será llamada perfección solo en relación con algo menos perfecto. Pero la perfección absoluta solo es del Creador. Es decir, vuelvo a repetir, no existe lo que nosotros podamos aparentar o comprender como perfecto, solamente será relativa en términos de otra cosa que esté imperfecta, pero delante de Akadosh Baruj Hu, esto será una completa imperfección porque no es completo. Por consiguiente, repito entonces y recapitulo. He aquí que el propósito de la creación fue beneficiar a otros con la bondad de Akadosh Baruj Hu. ¿Cuál es entonces la bondad? La bondad es su perfección verdadera. Por consiguiente, puesto que Hashem quiso beneficiar a otros, no le hubiera sido suficiente beneficiar un bien parcial, sino influir el bien del modo más grande que los seres creados pueden recibir. Y siendo que solo Hashem es el bien verdadero,
Su deseo benefactor no podía ser complacido, sino al beneficiar a otros con ese bien que hay en él en esencia, el cual es el bien perfecto y verdadero. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Qué estamos diciendo con esto? Vamos a traer una explicación. ¿Alguna vez a ustedes los han invitado a una fiesta y les han dicho, no traigas nada, aquí ya está todo? Y tú dices, no, pues sí está bien. Bueno, pues no llevo. Pero tú te sientes como que dices, no, pues como que siento que debo de llevar algo para no llegar con las manos vacías. Pero el anfitrión te dice, no traigas nada, amigo, ya todo está. Y te convence y llegas. Llegas a la fiesta y resulta que la fiesta está hecha en tu honor. Y todo lo que está hecho en la fiesta está hecho para ti. Y dices, oye, pero qué atención, no te hubieras tomado la molestia de hacer tanto por mí. No, es que queremos que tú te pases un día excelente, te queremos mucho, te apreciamos demasiado y todo lo que está hecho el día de hoy está hecho pensando en ti. Pues muchas gracias. ¿Cómo se sentiría uno? Pues bastante bien, bastante halagado, ¿no? Bastante feliz. Pasarías un rato agradable. Termina la fiesta, te vas como si nada, y a los 8 días te vuelven a invitar a una fiesta. Y te vuelven a decir, oye, no traigas nada. No, pero sí llevo algo. Y llegas sin nada de nueva cuenta, y otra vez la fiesta es para ti, en tu honor, con todo un festín enorme, y otra vez te quieren dar las gracias porque te estiman mucho y te brindan todo. ¿Cómo te sentirías ahora? Escucho sus opiniones, los quiero escuchar. No sean Bueno, tímidos. creo que la segunda vez me sentiría un poco incómodo porque Ya no es sé qué raro, ¿no? tanto, no sé qué tanto me pueden halagar, no sé. Digo, Exacto, ya te convencerías a sentir raro, ¿no? Dirías, oh, ya me siento un tanto incómodo porque como que tanto me pueden halagar a mí, yo qué soy, no hay nada, ¿no? Pero bueno, igual fuiste, igual ya te llevaron, igual ya lo hicieron y terminó la fiesta y te fuiste. Y a los 8 días te invitan otra vez a otra fiesta y de nuevo la fiesta es en tu honor. Esta vez tú sabes que es posible que la fiesta sea en tu honor y tú ya te sientes tan mal que ya no quieres llegar con las manos vacías. Es decir, dices, es que no puedo hacer esto y nada más estar recibiendo sin dar nada a cambio, porque seguro que les cuesta, porque seguro que se llevan su esfuerzo, porque seguro que se llevan tu tiempo, y yo no, pues me siento ya con la necesidad, tengo un deseo de dar algo, retribuirles algo, aunque sea algo pequeño. Yo llevo los refrescos, yo llevo los platos, ¿no? Yo compro los globos, cualquier cosa, pero con algo que te haga sentir a ti más cómodo y agarrar y decir, yo tengo que darles algo, ¿no? En realidad es porque a ti te hacía falta darles, ese deseo que te dio te hacía falta, o a ellos les hacía falta. En realidad no, en realidad ellos podían seguir prodigando y prodigando y prodigando. Este deseo que tú experimentas de querer dar es el mismo deseo que Hashem experimenta al querer prodigar su bien absoluto. Él tiene tanto bien por dar, pero no tiene a quién darlo, que crea recipientes apropiados para poder prodigar este bien. Pero este bien resulta ser que es su perfección verdadera. Y esta perfección verdadera es una esencia que habita dentro de él, que no puede estar fuera de él, que está dentro de su esencia, pero para poder otorgarla requiere de un recipiente, de una vasija para poder darla. Y en su infinita sabiduría crea recipientes y vasijas y eventos para poder darlas. Pero para poder dar ese bien, esta vasija debe de emularlo de una manera similar. Por consiguiente, por eso es que dice aquí, puesto que él quiso beneficiar a otros, no le hubiera sido suficiente beneficiar una manera en forma parcial, sino influir el bien del modo más grande que los seres creados puedan recibir. Y siendo que solo él es el verdadero bien, su deseo benefactor no podía ser complacido sino al beneficiar a otros con ese bien que hay en él en su esencia, el cual es el bien perfecto y verdadero. Es decir, yo tengo algo que dar, Hashem tiene algo que dar, pero está dentro de su esencia, y por lo tanto creo un recipiente que tenga la capacidad de poder recibirlo. No,
la capacidad de poder tomarlo. Pero aquí hay un pero. Mas he aquí, dice el Ramjal, por otro lado, este bien verdadero solo es posible que se encuentre en Akadosh Baruj Hu, en Dios. Por eso, su sabiduría determinó que este beneficio verdadero se concrete al darles a las criaturas la posibilidad de que, de apegarse al Creador, de apegarse a Él, de apegarse a Kadosh Baruj Hu, en el grado que ellas puedan apegarse en sí mismas. Y aquí es donde empieza la explicación de por qué existe este mundo y el objetivo de su existencia. Akadosh Baruj Hu tiene un bien extremadamente grande que otorgar, pero no lo puede otorgar porque ya están todos dentro de él. Requiere retirar de la existencia de él a esas vasijas, a estas otras existencias, para prodigarles de este bien máximo. Pero este bien máximo solamente se va a poder dar en la medida que esa existencia, esa creación, se apegue por voluntad propia al Creador. Se apegue por voluntad propia al Creador. Y es lo que nos dice aquí el Ramjal. Es por eso que en su sabiduría determinó que este beneficio verdadero se concrete al darles a las criaturas la posibilidad, no la obligación, la posibilidad de apegarse a Hashem en el grado que ellas puedan apegarse, es decir, por su propio esfuerzo. Entonces, aun cuando sea imposible describir a las criaturas por sí mismas como perfectas, porque no son perfectas, son carentes, por el hecho de estar pegadas a Kadosh Baruj Hu, al Creador, al Santo bendito sea, sí se les podrá describir como en un cierto grado de perfección. Es decir, que estas creaciones son imperfectas porque están carentes, requieren recibir de la bondad que Hashem quiere prodigar. Por lo tanto, esta bondad las hace carentes y las hace imperfectas. Pero en la medida en que te vas aproximando al Creador, en esa medida vas adquiriendo y emulando su perfección. Entonces, su intención en la creación que creó de Akadosh Baruj Hu, entonces Dios, en su intención en la creación que creó, fue crear a alguien que pudiera gozar de su bondad, en la medida que pudiera disfrutar de ella. Es decir, que en la medida en que su esencia y su condición de ser creado y no creador le permita disfrutar de ella. Esto sigue estando bastante críptico. Nos está volando la cabeza, Israel. Explícanoslo más despacio, por favor, porque es algo complicado de entender. ¿Qué nos estás queriendo decir? Bueno, vamos a ponerlo en términos más prácticos. ¿Por qué Dios creó entonces el mal? ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Y por qué Dios creó el mundo entonces con mal? El Ramjal nos dice por qué él quería prodigar el bien. Pero entonces, ¿por qué no nada más dio el bien? Ok, imaginemos una comunidad, un país en el que no existen pobres. Imaginemos un país en el que no existen pobres. ¿Listo? Nadie requiere de absolutamente nada del otro para poder vivir. Todos tienen la parnasá suficiente, todos tienen el dinero suficiente para poder sostener sus propias necesidades. Por lo tanto, el precepto de Sedaká, de hacer bien a mi comunidad, nadie lo puede practicar. Nadie puede desprenderse de algo que tiene en abundancia para darle a alguien, porque a nadie le hace falta, porque absolutamente a nadie tiene la necesidad. Y dice, oye, te quiero dar esta Sedaká. No, no te preocupes, yo estoy bien, muchas gracias. Dáselo a alguien que le haga falta. Pero aquí a nadie le hace falta. Aquí a nadie le hace falta. ¿Cómo voy entonces yo a practicar? ¿Cómo yo voy a poder dar si aquí a nadie le hace falta? Ahora imaginen a Dios prodigando el máximo bien, la máxima riqueza, que es el bien absoluto. ¿Cómo lo va a poder dar
si no existe una vasija apropiada en donde poderla dar? ¿Cómo puede dar alguien sedacá si no existe un pobre que reciba la sedacá? ¿Cómo voy a poder recibir yo de la bondad si no tengo la necesidad y el dolor para poder desear esa bondad? Es por eso que Hashem ha creado este mundo con carencias, ya que Él es el bien absoluto y desea otorgar ese bien a todas sus criaturas. Por eso el Ramjal nos explica y dice que estas existencias que Él ha creado, las creó de forma imperfecta, con la única intención de poder prodigar de su bondad a esas existencias en la medida en la que estas existencias tengan la capacidad de aproximarse al Creador, de aproximarse a este bien máximo. Israel, tradúcemelo en palabras más sencillas. Efraín, Sara, Julián, Gustavo, en la medida en la que tú trates de emular al Creador, de aproximarte al Creador, estás tratando de acercarte a este bien máximo. ¿Por qué? Porque seguro que ya has tenido riquezas, porque seguro que ya has tenido placeres, porque seguro que ya has pasado por cosas que te han llenado de manera material, pero en ello no has encontrado saciedad. Porque has creído que el bien material y el reconocimiento y la gloria y la fama y la fortuna serían cosas que podrían llenar tu necesidad de recibir, pero las llenaste, las saciaste y no ha sido suficiente. Porque tendremos que preguntarnos entonces, ¿cuál es el bien máximo en este mundo? ¿Es el bien material? ¿Es el poder adquisitivo? ¿Es la riqueza? ¿Es el poder y la fortuna? Esos son los bienes máximos a los que debe de aspirar la existencia humana. Es decir, de tener la capacidad suficiente de poder existir con todo el dinero del mundo. ¿Eso te va a hacer feliz y realizado? ¿Eso te va a hacer sentir completamente que ya tienes el bien máximo en este mundo? Esas son preguntas que debemos de hacernos con respecto a nuestra existencia. ¿Cuál es la razón por la que yo existo aquí? La primera pregunta que hicimos fue ¿por qué Dios creó al mundo? Y la segunda pregunta entonces que debemos hacernos entonces es ¿por qué Dios creó al hombre? Más que por qué creó al mundo, es ¿por qué creó al hombre? ¿Cuál es la razón de que yo exista como una existencia distinta a las demás? Con capacidad de intelectualizar, con capacidad de pensar, con capacidad de sentir, de llorar, de exponer, de tener capacidad de apreciar el arte, la cultura, la música, el folclore, la danza, y no actuar de manera instintiva como cualquier otro animal de este mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo esta capacidad tan distinta? Eso quiere decir que entonces el bien máximo no habita en la riqueza material y física, en la adquisición de bienes y servicios, en la compra de estatus, en el reconocimiento y la vanagloria, sino que existe en un nivel mayor, más trascendental, que no corresponde al plano de lo material, que si bien se apoya en este para poder existir y alcanzarse, no es el fin último de tu existencia, sino que ha sido creado para poder recibir el bien máximo en este mundo. ¿Y cuál es entonces el bien máximo en este mundo? La proximidad a Dios. La proximidad a la existencia de la divinidad. La proximidad al desarrollo de la intelectualización de lo divino. A comprender que tienes un alma moral que está deseosa de conocer el origen del cual fue desprendida y que ahora desea retornar para poder ganar un espacio en el siguiente nivel, en el mundo. Estas son preguntas que cualquier persona se hace. Dices, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué no estás viendo la tele? ¿Por qué no preferiste mejor ahorita, no sé, es domingo, estar echándote una chela, estando con los amigos, saliendo en el parque, viendo el cine? ¿Por qué no estás haciendo otra cosa y estás aquí escuchando a Israel que está hablando tantas tarantajas? Porque estás en una búsqueda de lo trascendente. Porque estás en una búsqueda de significación. Le estás queriendo dar significación a tu existencia. Y eso no es más que el reflejo de la necesidad creciente de tu alma de decir, necesito apegarme a la voluntad de la eternidad, de la divinidad.
Pero no hubieras podido llegar a este punto si no hubieras tenido, ¿qué? Carencias. Si no hubieras tenido necesidades, si no hubieras tenido el deseo de querer apegarte a Dios, el deseo por una carencia faltante, por algo que te hace falta para poder apegarte hacia el Creador. Es por eso que Dios, cuando crea este mundo, crea el mundo con la posibilidad de tener existencias y entendiendo existencias como la humanidad, para poder apegarse a su Creador. Es por eso que debemos saber que el mundo es top, que el mundo es bueno, en términos del objetivo en el cual fue creado. ¿Cuál es el objetivo entonces que fue creado el mundo? El mundo fue creado como una herramienta para poder aproximar, una herramienta que puede utilizar ¿quién? El ser humano, el hombre. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de tener yo esta herramienta en la mano? Aproximarme al bien máximo, al bien verdadero. ¿Cuál es este bien verdadero? La perfección completa. ¿Y cuál es la perfección completa que no admite carencias? Dios. Cuando queremos nosotros alcanzar lo perfecto es cuando nosotros queremos alcanzar lo mejor. Entendemos la perfección como lo más completo, lo más caro, lo más... Pero te das cuenta que en realidad lo perfecto es lo que no tiene carencia. Por lo tanto, cuando esta criatura se encuentra en equilibrio, dice el Ramjal, entre toda la clase de perfecciones e imperfecciones, las cuales derivan de la luz de la ocultación de Dios, se fortalece en la perfección en todas sus formas y la adquiere dentro de sí y llega a aferrarse a Hashem de tal manera que se vuelve el origen. Y esto es así porque siendo que su existencia es la perfección verdadera, es decir, la existencia de Dios es la perfección verdadera, como hemos dicho, he aquí toda perfección se relaciona con la Kadosh Baruj Hu como una rama a la raíz del árbol. Pues aunque la rama no llega a la fuente de la perfección, de todos modos es una continuación y una consecuencia de esta. Y aquí que tú ves que la perfección verdadera es la existencia del Creador y cualquier imperfección es solo la ausencia de su bondad y la ocultación de su presencia. Es decir, que cuando nosotros observamos una carencia en este mundo, no es más que estamos observando la carencia de la bondad manifestada de manera revelada en este mundo. Pero para eso es que tú estás aquí, para poder revelar la bondad de Hashem en este mundo. No es que el mundo esté hecho de manera limitada e imperfecta, es que el mundo fue hecho de esta manera configurada para que tú, en tu esfuerzo y en apego al Creador, puedas revelar la divinidad y la bondad de Dios en este mundo, con el objetivo de ¿qué? De apegarte en la medida de tu posibilidad, de tu propio desarrollo y esfuerzo, a la perfección del Creador. Entonces, el deseo en Dios no es que Él necesite algo del exterior. Este deseo que nosotros sentimos que es una carencia, no es el mismo deseo de Dios que podríamos decir entonces Dios tiene carencia. No, no es el deseo de Dios como una carencia, que Él necesita algo del exterior para saciarlo. Su deseo primeramente proviene de lo interior, como la necesidad que dice tener cuando te hicieron 3 fiestas y tú no llevaste absolutamente nada, ni las tortillas. Ahora dices, no, tengo que llevar aunque sea los gorritos. Tengo la necesidad de dar algo. ¿Por qué? Porque nace de tu interior. Esa es la misma manera, en algún sentido, de una forma de poder decir que Hashem es Hamakom. Es decir, que el lugar de Dios no es el mundo, sino el mundo es el lugar de Dios. El mundo es el lugar de Dios. Al revés, perdón. Que Dios es el lugar del mundo. Entonces, ¿cuál es el máximo bien que Dios puede ofrecer a las criaturas, a sus creaciones? ¿Cuál es el máximo bien posible de alcanzar? Bueno, el máximo bien posible de alcanzar es, ya que vimos que las riquezas no lo son, que el poder adquisitivo no lo es, que la fama y la fortuna no lo es, entonces el bien máximo posible es la proximidad con el Creador. Por lo tanto, es que Dios
quiso otorgar el máximo bien posible a sus criaturas y las creó de modo que puedan acercarse a Él y disfrutar de su bien, de tal manera que pudo crear una criatura carente, con la posibilidad de tomar la decisión de aproximarse al Creador de manera libre, por decisión propia. El Arizal, el Rabí Moshe Cordovero, alumno del Arizal, perdón, dice que el bien es la cercanía y la proximidad a Él y a su perfección, ya que no hay un mayor bien para alcanzar en el mundo que la perfección, que la proximidad a lo divino. Es decir, que nuestra verdadera aspiración en este mundo no debería de ser nada más el acumular para mañana y el tener una carrera exitosa y el tener un prestigio y una gran empresa y una solvencia económica estable que me permita tener tranquilidad con mis seres queridos y poder prodigar amor. Y no. Realmente, mi verdadero propósito en este mundo es buscar la proximidad con el Creador todos los días, de las formas en las que se me sean presentadas, para poder, ¿qué? Para poder acercarme con el Creador. Una de las formas es la práctica de preceptos no ágiles, la práctica de las 7 leyes no ágiles, desarrollar mi comunidad, desarrollar mi entorno, desarrollar mi familia, desarrollar toda mi vida con la intención de que cada una de mis acciones tengan como objetivo mi vinculación con Akadosh Baruj Hu, con el santo bendito sea. Entonces, yo puedo responder la pregunta de por qué fue el hombre creado, con qué intención fue creado el hombre y lo hizo imperfecto. La razón fue para que el hombre tenga la posibilidad de poderse acercar a Dios, para que el hombre tenga la posibilidad de poderse acercar al Creador por voluntad propia y adquirir este bien máximo que es la proximidad con el Creador. Por último, vamos a tratar de traer un ejemplo para que aterricemos más esto. ¿Dónde está el mérito en ello? ¿Por qué tengo yo que esforzarme? ¿Cuál sería la razón por la que yo debería de esforzarme? Vamos a traer un ejemplo entonces. Imaginemos a un alpinista que está a punto de subir la montaña más alta del mundo, el Monte Everest. Él se ha preparado con todo su equipamiento para poder escalar la montaña. Y a la mitad de la montaña llega un amigo en un helicóptero y le dice, oye, yo te llevo, súbete. Y el alpinista se sube y llega a la montaña. No así otro alpinista que en el mismo punto llegó el mismo amigo con otro helicóptero y le dijo, oye, súbete, yo te llevo. Y él le dijo, no, gracias, yo quiero llegar con mis propios recursos. Y se esforzó y llegó a la montaña. ¿Cuál de los dos tiene mayor importancia, mayor éxito en la conquista de la montaña? Tomando en cuenta que al final del día los dos cumplieron el objetivo de llegar al pico. ¿Cuál de los dos tiene mayor mérito? Los escucho. Pues los dos, porque los dos llegaron a la meta. Los dos llegaron a la meta. Sara, ¿tú qué opinas? Sí. También diría que los dos, aunque uno tiene más mérito que el otro porque llegó solo. Pero Exacto. los dos llegaron. En realidad, uno de ellos no tiene el mérito de haberlo hecho por su propia fuerza, de haberlo hecho por su propia voluntad. Aunque los dos llegaron al objetivo, el que tomó el helicóptero y subió de manera rápida y le dieron el trampolín, realmente no tuvo la fuerza de voluntad para hacerlo por sus propios recursos. Y el que tiene más mérito es aquel que lo hizo por sí mismo. Es como si tú quisieras recompensar a un robot por hacer hecho lo que le han programado a hacer. ¿Hay mérito en hacerlo? En realidad no. ¿Por qué? Porque aunque este robot haya salvado una vida en una operación a corazón abierto, estaba programado para hacer eso. No tomó una decisión. Él solo hizo lo que se le mandó hacer. Sin embargo, a una persona que toma decisiones, que decide
que toma la vida en sus manos y que por su propio esfuerzo y por su propio mérito conquista sus objetivos, esa persona tiene mucho mayor mérito. Es por ello que Akadosh Baruj Hu creó al hombre con estas perfecciones e imperfecciones. Por eso dice, por lo tanto, cuando esta criatura se encuentra en equilibrio entre toda clase de perfección e imperfección, se fortalece en la perfección en todas sus formas. Cuando tú te encuentras puesto en este mundo con esta clase de carencias, el hombre fue puesto aquí con estas carencias para poder reforzar su virtud y poder alcanzar el bien máximo por mérito propio y no por condición estipulada o programada. Es por eso que Dios creó el mal y la fuerza contraria a la verdad del hombre para poder cumplir la ley de Dios, ya que al superar dicha fuerza contraria, habrá logrado apegarse a Dios por mérito propio. Porque no hay mérito cuando la persona se apega al Creador solo como algo obligado. Porque en realidad ya estaba programado de esa forma para poderlo hacer. Es por eso entonces que Dios creó el mundo. Y por eso es que Dios lo creó con esta aparente imperfección. No es que esté mal hecho, no es que esté limitado en su forma, es que Dios así determinó crearlo con la intención de que el ser humano tuviera la capacidad de poder apegarse a Dios por su propio esfuerzo, por su propio mérito. Y es por eso que tú estás aquí el día de hoy en esta sala viendo este video. ¿Por qué? Porque pretendes esforzarte en alcanzar por tu propia fuerza, por tu propio mérito, a el Creador. Hasta aquí la clase del día de hoy. Vamos a preguntas y respuestas. Adelante, mi estimada Sara. Mi pregunta es la siguiente. Ya entendí que Dios no, por decirlo así, no lo hizo todo perfecto para que tengamos la necesidad de acercarnos a Él. Para Sheriff siempre tengo la necesidad de acercarme a Él. Pero hay otras personas que no tienen la necesidad de acercarse a Él y también son creación de Dios. ¿Qué pasa con ellos? Nunca van a tener la necesidad de acercarse a Dios, pero son creación de Dios, pero no sienten la necesidad. No sé cómo hacer la pregunta. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué nunca van a sentir la necesidad de buscar a Dios? Ok, en realidad toda creación experimenta esa necesidad, pero en diferentes niveles. Es decir, hay personas que ya la experimentan de una manera tan continua que les resulta necesario estar en conexión con ella, con el estudio, con la práctica, con estar vinculados. Hay personas que no lo experimentan así. Hay personas que en el nivel de necesidad que tienen todavía se encuentran muy aterrizadas en lo material, porque su momento de desarrollo, su momento de crecimiento no es el apropiado todavía. Les voy a decir, yo por ejemplo, si ustedes me hubieran preguntado a los 23 años, yo era el más ateo de los ateos. Yo no creía en Dios. Yo decía que no necesitaba nada de Él. Mi mamá se enojaba conmigo porque me decía, tienes que creer en algo. Si no tienes creencia en algo, eres una persona que va a tener muy fácil perder la línea. Mi mamá se preocupaba por mí por eso. Y véanme ahora. Entonces, cada persona tiene su momento de existencia, pero lo que es una realidad es que toda existencia tiene la necesidad de apegarse a Dios. Toda persona tiene la necesidad de apegarse a su creación, en diferentes niveles, en diferentes proporciones, pero va a llegar el momento apropiado para cada existencia para poder apegarse al Creador, porque al final del día, el objetivo máximo de la existencia del ser humano es tener proximidad con el Creador. Pero muy buena pregunta, estimada Sara, muy buena. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Perfecto. Bueno, pues con esto estamos terminando la clase del día de hoy y con esto estamos terminando el principio número 4 del monoteísmo de la Torá, que es la eternidad de Dios. Con suerte hacemos un breve resumen en la próxima clase para concluirlo, pero ya estaríamos empezando el quinto de los principios, que es la plegaria. Como siempre, cada fin de semana es un placer y un gusto estar con ustedes. Gracias por haberse conectado, por prestar el tiempo de su vida para poder estar conectados en esta clase.
Hashem les bendiga, les proteja y que pronto nos podamos ver el próximo domingo. Muchas gracias y shalom, shalom. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes.